La nieve caía con la violencia de 1000 cuchillos invisibles sobre el Valle de los Lamentos, ese territorio maldito donde ningún lobo con cordura se atrevía a pisar. El viento aullaba con más furia que cualquier bestia conocida, arrancando la piel del mundo y dejando solo huesos de tierra congelada. Y en medio de ese infierno blanco, una figura pequeña y temblorosa avanzaba a trompicones, descalza, con los pies sangrando sobre la nieve que se teñía de rojo a cada paso. Ivana Solís ya no sentía el frío, o quizás lo sentía demasiado. Su cuerpo entero era una herida abierta, un grito silencioso que nadie escucharía jamás. Los jirones de su vestido de lino, el mismo que había usado esa mañana durante el juicio, se adherían a su piel como mortaja. Tenía el cabello oscuro pegado al rostro por la escarcha y las lágrimas congeladas. Sus labios, agrietados y azules, susurraban palabras que ni ella misma comprendía, tal vez rezos, tal vez maldiciones. Hacía apenas 6 horas, Ivana había sido una omega respetada dentro de la manada Luna de Plata. No era poderosa, no tenía rango, pero tenía algo que muchos envidiaban, la marca del destino grabada en su alma. Caleb Espino, el alfa de la manada, era su pareja predestinada. Él lo sabía, ella lo sabía, y durante años, Ivana había esperado con paciencia el momento en que él la reclamara públicamente, cuando el lazo entre ambos fuera reconocido ante la manada y los dioses. Pero esa mañana, todo se había desmoronado. Serafina Cruz, la hija del Beta y prometida política de Caleb, había caído enferma durante el banquete de compromiso, convulsiones, espuma en la boca, ojos en blanco. Los sanadores la habían salvado por poco, pero el veneno que corría por sus venas era inconfundible. Cicuta de luna, una hierba prohibida que solo los omegas conocían por su trabajo en las cocinas y los jardines medicinales. Y todos los ojos se habían vuelto hacia Ivana. No hubo juicio justo, no hubo defensa. Caleb mismo, con esos ojos dorados que alguna vez la habían mirado con ternura, la había arrastrado hasta la plaza central. La manada entera se había reunido, hambrienta de sangre y justicia rápida. Serafina, pálida pero hermosa incluso en su enfermedad, había señalado a Ivana con dedos temblorosos. «Ella me odia», había susurrado la futura luna con voz quebrada. «Siempre me ha odiado por tener lo que ella nunca tendrá». Ivana había intentado gritar la verdad. Había intentado decir que jamás tocaría el veneno, que respetaba a Serafina aunque le doliera el alma verla junto a Caleb. Pero su voz de omega no tenía peso contra la de una loba de alto rango. Y cuando Caleb la había mirado, ella había visto algo peor que el odio. Había visto indiferencia. «Ivana Solís», había dicho él con voz de piedra, cada palabra cayendo como una losa sobre su pecho. «Te rechazo como mi pareja predestinada. Rompo el vínculo que los dioses tejieron entre nosotros. Ya no eres nada para mí». El dolor había sido físico. El lazo que conectaba sus almas se había desgarrado como carne viva, dejando un vacío tan profundo que Ivana había caído de rodillas, vomitando sangre sobre la nieve. El rechazo de una pareja predestinada era peor que la muerte, era la aniquilación del espíritu. Pero Caleb no había terminado. «Por intento de asesinato contra la futura luna, te condeno al destierro en el Valle de los Lamentos. Que los dioses tengan piedad de tu alma, porque yo no la tendré». Y así, 2 guardias la habían arrastrado hasta el borde del territorio, le habían arrancado el abrigo y la habían empujado hacia la tormenta. Nadie había protestado, nadie había derramado una lágrima por ella, ni siquiera su propia madre, que había mirado hacia otro lado cuando Ivana buscó sus ojos. Ahora, horas después, Ivana sabía que estaba muriendo. Sus manos ya no respondían bien, sus piernas apenas la sostenían. La hipotermia avanzaba como una amante oscura, susurrándole promesas de descanso eterno, pero algo dentro de ella, quizás la rabia, quizás el orgullo roto, la mantuvo en pie hasta que encontró un pequeño refugio de rocas. Con dedos torpes, consiguió arrancar ramas secas de un arbusto muerto y, usando la última chispa de su voluntad y una piedra de sílex que guardaba en el bolsillo, logró encender un fuego diminuto. Las llamas temblaron como ella, pequeñas y patéticas, pero eran vida. Ivana se acurrucó junto a ellas, sintiendo cómo el calor intentaba desesperadamente combatir el hielo que ya crecía en sus venas. Cerró los ojos. Si iba a morir, al menos moriría en sus propios términos, no congelada en medio de la nada como un animal abandonado. El viento aulló más fuerte, y Ivana pensó que eran los dioses lamentándose por su destino injusto. Pero entonces escuchó algo más, algo que heló su sangre más que cualquier tormenta. Pasos, muchos pasos, pesados, rodeándola. Abrió los ojos lentamente, y su corazón se detuvo.
20 lobos rodeaban su refugio, pero no eran lobos comunes. Eran enormes, del tamaño de osos, con pelajes oscuros como la medianoche y ojos que brillaban con inteligencia depredadora, lobos salvajes, proscritos, las bestias que incluso las manadas organizadas temían, porque no seguían leyes ni reconocían territorios, mataban por placer y devoraban a cualquier lobo solitario que cruzara su camino. Ivana no tenía fuerzas para correr, apenas tenía fuerzas para respirar, así que simplemente los miró, aceptando su destino. Al menos sería rápido, más misericordioso que la congelación, pero los lobos no atacaron. En cambio, se movieron con una coordinación extraña, casi militar, formando un círculo protector alrededor de ella. Los más grandes se colocaron contra el viento, bloqueándolo con sus cuerpos masivos. Los más jóvenes se acercaron a las rocas, echándose cerca del fuego para compartir su calor animal. Y el líder, un lobo negro como el vacío, con una cicatriz que cruzaba su hocico, se acercó lentamente a Ivana. Ella no se movió. No podía. El lobo la olfateó, su nariz húmeda recorriendo su cuello, su cabello, sus manos ensangrentadas. Ivana cerró los ojos, esperando el mordisco final, pero en lugar de eso, el lobo se echó a su lado, pegando su enorme cuerpo al de ella. El calor que emanaba de él era como un horno, y contra su voluntad, Ivana se encontró acurrucándose contra su pelaje. El lobo no se movió, solo respiró profundamente, como si estuviera protegiéndola. Uno a uno, los demás lobos se acomodaron formando un muro viviente entre Ivana y la tormenta. El viento seguía aullando, pero ya no la tocaba. El frío seguía ahí, pero ya no la mataba. Y mientras el agotamiento finalmente la vencía, Ivana sintió algo que no había sentido en meses: seguridad. Se durmió con lágrimas congeladas en las mejillas, preguntándose si esto era un regalo de los dioses o simplemente una ilusión antes de la muerte. Despertó con el sol en los ojos y un peso cálido sobre su cintura. Por un momento, Ivana creyó que había muerto y que el paraíso era sorprendentemente cómodo, pero el dolor en su cuerpo le recordó que estaba muy viva. Cada músculo gritaba en agonía. Tenía los pies destrozados, la garganta seca como papel y un hambre que le roía las entrañas. Pero estaba viva, y había algo, alguien, abrazándola. Ivana abrió los ojos completamente y el aire se le atascó en los pulmones. El lobo negro había desaparecido. En su lugar yacía un hombre enorme, desnudo, con una musculatura que parecía tallada en bronce oscuro por manos de dioses guerreros. Tenía el cabello negro como el ébano, largo hasta los hombros, y una barba corta que enmarcaba una mandíbula que podría cortar diamantes. Pero lo que la dejó sin aliento fueron sus ojos, plateados como la luna llena, antiguos como las montañas, y fijos directamente en ella con una intensidad que la hizo sentir desnuda hasta el alma. «Despierta», murmuró él con una voz que era trueno y terciopelo. «Ya es hora». Ivana intentó retroceder, pero su cuerpo no respondió. El hombre, porque definitivamente era un hombre, aunque su presencia gritaba «depredador alfa», no la soltó. Su brazo permanecía enrollado en su cintura como una cadena de hierro forjado con ternura imposible. «No temas», dijo él, y había algo en su voz que hizo que la loba interior de Ivana, silenciosa desde el rechazo, levantara las orejas con interés. «No te haré daño. Mi nombre es Damián Salvatore. Y tú, pequeña Omega, acabas de convertirte en la criatura más protegida de este continente». Ivana lo miró sin comprender. Su mente aún estaba atrapada entre el trauma del día anterior y la surrealidad del presente. Este hombre, este extraño, la había sostenido toda la noche, la había mantenido viva. ¿Quién eres?», logró susurrar con voz rota. Damián sonrió, y fue como ver al sol romper a través de nubes de tormenta. «Hermoso y aterrador a partes iguales. Soy el fantasma que tu antigua manada reza por no encontrar nunca, el monstruo de las leyendas que se cuentan a los cachorros para que obedezcan. Soy el líder de la 7ª Legión. Pequeña, y anoche, cuando tu alfa cobarde te arrojó a la muerte, decidí que eras demasiado valiosa para dejar que te congelaras como un animal abandonado. La 7ª Legión». Ivana había escuchado ese nombre en susurros. Eran soldados legendarios, guerreros de élite que habían peleado en la Gran Guerra hace décadas. Se decía que habían muerto, todos ellos, masacrados en una emboscada orquestada por manadas traidoras. Pero aquí estaba uno de ellos, vivo, cálido, real, sosteniéndola como si fuera algo precioso. «¿Por qué?», preguntó ella, y su voz se quebró. «¿Por qué me salvaste? No soy nadie, no valgo nada». Los ojos de Damián se oscurecieron peligrosamente. Se incorporó, llevándola con él.
y de repente Ivana se encontró sentada en su regazo, envuelta en una manta que no recordaba haber tenido antes. Otros hombres, todos enormes, todos con la misma presencia letal, se movían por el campamento, preparando comida y reorganizando suministros. Los lobos de la noche anterior eran ellos. «Escúchame bien, Ivana Solís», dijo Damián, tomando su rostro entre manos que podían destrozar huesos pero que la sostenían como cristal. «Estuve en ese juicio. Mis hombres y yo hemos estado rastreando a la manada Luna de Plata durante semanas. Sabemos lo que hacen. Sabemos de sus tratos con contrabandistas, de sus alianzas sucias. Y anoche vi cómo ese bastardo cobarde te rechazó para salvar su compromiso político». Ivana sintió las lágrimas arder en sus ojos. No quería llorar, ya había llorado suficiente, pero el dolor del rechazo aún era una herida abierta en su pecho. «Vi tu lealtad», continuó Damián, y su voz se suavizó solo para ella. «Vi cómo defendías tu inocencia incluso cuando nadie te escuchaba. Vi tu fuerza. Y decidí que alguien como tú no merece morir olvidada en la nieve. Mereces justicia. Mereces venganza. Y yo te la daré». «No entiendo», susurró Ivana. «¿Qué ganas tú con esto?» Damián sonrió de nuevo, pero esta vez había algo oscuro en esa sonrisa, algo posesivo y antiguo, porque en 3 semanas habrá una cumbre de alfas en la capital. Todos los líderes de manada estarán allí, incluyendo a tu querido Caleb Espino. Y cuando llegue ese momento, tú estarás a mi lado, no como una omega desterrada, sino como lo que realmente eres, una superviviente, una loba con más honor en su dedo meñique que toda esa manada de cobardes. Y ellos verán lo que perdieron cuando te dejaron morir». El corazón de Ivana latía con fuerza contra sus costillas. Venganza, justicia, palabras que sonaban imposibles hacía solo horas, pero en los ojos plateados de Damián veía algo que nunca había visto en Caleb. «Verdad. No puedo pagarte», dijo ella débilmente. «No tengo nada, ni siquiera mi lobo responde ya después del rechazo», terminó Damián, y había furia contenida en su voz. «Lo sé, pero tu lobo no está muerto, pequeña. Está herida, y la herida sanará con tiempo y cuidado». En cuanto al pago, se inclinó, tan cerca que Ivana pudo sentir su aliento contra su oído. «No quiero tu dinero ni tu sumisión. Quiero que confíes en mí lo suficiente para dejarme mostrarte que no todos los alfas son monstruos egoístas. Quiero que veas que mereces más de lo que ese cobarde te hizo creer. Y cuando llegue el momento, quiero que seas tú quien decida qué hacemos con ellos. ¿Misericordia o justicia absoluta?» Ivana tembló, pero no de frío. Había poder en las palabras de Damián, un poder que no exigía, sino que ofrecía. Y por primera vez desde que podía recordar, sintió algo parecido a la esperanza despertar en su pecho roto. «¿Y si ellos vienen por mí antes?», preguntó en voz baja. «Caleb no dejará que esto quede así. Enviará rastreadores. Querrá asegurarse de que estoy muerta». La sonrisa de Damián se volvió lobuna, peligrosa. «Que vengan», ronroneó. «Será un placer recordarles por qué la 7ª Legión es una leyenda». Y como si el destino mismo hubiera escuchado sus palabras, uno de los hombres, un guerrero de cabello castaño con ojos de ámbar, se acercó corriendo. «Comandante», dijo con voz tensa, «rastreadores. 6. Vienen directos hacia nuestra posición. Llevan el emblema de Luna de Plata». Damián no pareció sorprendido, ni siquiera preocupado. Simplemente se puso de pie en un movimiento fluido, todavía cargando a Ivana como si no pesara nada, y la depositó suavemente junto al fuego. «Quédate aquí», le ordenó, pero su tono era suave. «No verás sangre, te lo prometo». Ivana quiso protestar, pero algo en su mirada le dijo que era inútil. Damián ya estaba en modo de batalla, y los hombres a su alrededor se transformaban ante sus ojos, de personas a soldados, de soldados a depredadores. Los rastreadores llegaron 10 minutos después. Ivana los reconoció. Carter, el enforcer principal de Caleb, brutal, despiadado, con un historial de violencia que hacía que incluso los betas lo evitaran. Y 5 más, todos lobos de combate seleccionados por su crueldad. Llegaron en formación de caza, sus lobos interiores pulsando bajo la superficie, listos para la matanza. Carter se transformó primero, un lobo gris masivo con cicatrices de batalla, y aulló una orden. Los demás lo siguieron, rodeando el campamento, pero entonces se detuvieron. Porque frente a ellos, inmóviles como estatuas de piedra, estaban 20 guerreros, hombres en forma humana, pero con una presencia que hacía que el aire mismo vibrara con peligro. Y al frente, Damián Salvatore, todavía desnudo de la transformación nocturna, con los brazos cruzados y una sonrisa que prometía dolor. «Buenos días, cachorros», dijo Damián con voz casi cordial. «¿Se perdieron?». Carter gruñó y se transformó de nuevo a su forma humana, desnudo y sin vergüenza.
Era un hombre grande, musculoso, pero al lado de Damián parecía pequeño, débil. «Venimos por la traidora», gruñó Carter. «Órdenes del Alfa Caleb. La Omega debe morir por su crimen». «Interesante», murmuró Damián, caminando lentamente hacia ellos, «porque yo estuve en ese juicio. Vi todo. Y lo único que vi fue a una Omega inocente siendo usada como chivo expiatorio para proteger los planes políticos de un Alfa cobarde». Carter escupió al suelo. «No nos importa lo que viste, proscrito. Esa perra envenenó a nuestra futura luna. Pagará con su vida». El ambiente cambió. Ivana lo sintió incluso desde la distancia. La temperatura pareció caer 20 grados. Y Damián dejó de parecer humano. «Repite eso», susurró. Pero su voz portaba poder alfa, el tipo de orden que hacía que los lobos menores se arrodillaran. «Llama a la perra una vez más». «Vamos, hazlo». Carter titubeó. Sus hombres retrocedieron instintivamente, porque incluso ellos, entrenados para el combate, reconocían a un depredador superior cuando lo veían. «¿Quién mierda eres tú?», gruñó Carter, tratando de sonar valiente y fallando. Damián sonrió, y fue aterrador. «Soy tu peor pesadilla, cachorro. Soy Damián Salvatore, comandante de la 7ª Legión, y la mujer que buscas está bajo mi protección». «Lo que significa», dio otro paso, y Carter retrocedió 2, «que si la tocas, si siquiera piensas en tocarla, yo personalmente arrancaré tu manada desde las raíces y la quemaré hasta que no quede ni ceniza». Uno de los Enforcers, más joven, más impulsivo, gruñó y se lanzó hacia Damián. Fue un error fatal. Damián se movió tan rápido que Ivana apenas lo vio. Un segundo el Enforcer estaba en el aire, al siguiente estaba en el suelo, su brazo roto en un ángulo imposible, aullando de dolor. Damián ni siquiera se había transformado. «¿Alguien más quiere probar suerte?», preguntó casi casualmente, sacudiendo la mano como si acabara de aplastar un insecto. Los guerreros de la 7ª Legión se movieron entonces, rodeando a los Enforcers como lobos rodeando presas. No había escapatoria. No había misericordia en esos ojos antiguos. Carter cayó de rodillas. La sumisión forzada por el poder alfa de Damián. «Por favor», jadeó, «solo cumplimos órdenes». «Lo sé», dijo Damián, agachándose para quedar a su altura. «Por eso dejaré que vivas, para que le lleves un mensaje a tu alfa. Dile que Ivana Solís ya no es su problema. Es mía, y si intenta reclamarla, si intenta lastimarla de cualquier forma, vendré por él. No habrá guerra, no habrá juicio, solo destrucción. ¿Entiendes?». Carter asintió frenéticamente, con los ojos desorbitados por el miedo. «Bien, ahora lárgate, y lleva a tus amigos contigo. Oh, y otra cosa». Damián se inclinó más cerca, susurrando algo al oído de Carter, que hizo que el Enforcer palideciera hasta parecer un cadáver. Ivana nunca supo qué le dijo Damián ese día, pero cuando Carter y sus hombres huyeron, arrastrando al herido con ellos, se fueron como si el mismísimo infierno los persiguiera. Damián regresó junto a ella, limpiándose las manos en un trapo, como si acabara de terminar una tarea doméstica aburrida. «¿Ves?», dijo con una sonrisa suave. «Sin sangre». «Bueno, casi sin sangre». Ivana lo miró, este hombre imposible que había aparecido de la nada y había reescrito su destino en una noche, y por primera vez desde el rechazo sintió algo parecido a la calidez en su pecho. «Gracias», susurró. Damián se arrodilló frente a ella, tomando sus manos destrozadas entre las suyas. «No me agradezcas todavía, pequeña. Esto apenas comienza. En 3 semanas iremos a la cumbre de alfas, y allí todos verán quién eres realmente. No una Omega rechazada, no una traidora, sino una loba que sobrevivió lo imposible, y yo estaré a tu lado cada maldito segundo». Ivana sintió las lágrimas arder de nuevo, pero esta vez no eran de tristeza, eran de algo más complicado, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Y mientras el sol subía sobre el Valle de los Lamentos, Ivana Solís tomó su primera decisión libre en años: confiar en el lobo de ojos plateados que había emergido de la oscuridad para salvarla. No sabía que esa decisión cambiaría no solo su vida, sino el destino de continentes enteros. Pero esa es otra historia, una que apenas comenzaba a escribirse en sangre, nieve y un amor que desafiaría a los dioses mismos. Los días siguientes se difuminaron en una rutina extraña para Ivana, extraña, pero infinitamente más amable que cualquier cosa que hubiera conocido en Luna de Plata. La 7ª Legión no tenía un territorio fijo. Eran nómadas, fantasmas que se movían por el continente siguiendo pistas, investigando manadas corruptas, deshaciendo redes de contrabando que la mayoría de los alfas preferían ignorar. Eran justicieros en un mundo donde la justicia a menudo se vendía al mejor postor. Y Damián Salvatore era su rey no coronado. El campamento se movía cada 2 días, siempre en lugares remotos, siempre ocultos de ojos curiosos. Pero para Ivana, que había pasado años sirviendo en las cocinas de Luna de Plata,
invisible y menospreciada. Esto era libertad. Los guerreros la trataban con un respeto que la desconcertaba. Mateo, el de ojos ámbar que había sido el primero en avisar sobre los rastreadores, resultó ser el segundo al mando y un sanador experto. Él fue quien curó sus pies destrozados, quien le enseñó ejercicios de respiración para calmar los ataques de pánico que la asaltaban cada noche. El rechazo de una pareja predestinada es trauma del alma, le había explicado Mateo mientras vendaba sus heridas con manos gentiles. Tu lobo necesita tiempo para sanar. No la fuerces, deja que ella venga a ti cuando esté lista. Luego estaba Rafael, el guerrero más joven de la legión, apenas 23 años, con una sonrisa de niño travieso y habilidad mortal con las dagas. Él le había regalado ropa adecuada, pantalones de cuero, botas forradas, una túnica de lana gruesa que olía a pino y seguridad, y cuando Ivana había intentado agradecerle, Rafael solo había guiñado un ojo. Órdenes del comandante. Dijo que si te veía con esos trapos otra vez, me haría correr desnudo en la nieve. Y créeme, princesa, yo valoro mis partes nobles. Ivana había reído, realmente reído, y eso, más que cualquier otra cosa, le había mostrado cuánto había cambiado su mundo. Pero era Damián quien ocupaba la mayor parte de sus pensamientos. Damián, que parecía estar en todas partes y en ninguna, que entrenaba con sus hombres al amanecer, movimientos tan rápidos y letales que Ivana apenas podía seguirlos, que planificaba estrategias hasta altas horas de la noche, su mente trabajando en niveles que ella no podía comprender, que siempre sabía exactamente dónde estaba ella en el campamento, como si hubiera un hilo invisible conectándolos. Y cada noche, sin falta, Damián dormía junto a ella, no de manera inapropiada. Él mantenía una distancia respetuosa, solo lo suficientemente cerca para que su calor la alcanzara, para que su presencia mantuviera alejadas las pesadillas. Pero Ivana era consciente de cada respiración, cada movimiento, y su lobo interior, silenciosa y herida, comenzaba a despertar solo ante su cercanía. Una semana después del rescate, Ivana finalmente se atrevió a preguntar lo que la carcomía por dentro. Estaban solos junto a un arroyo, lejos del campamento. Damián había insistido en que necesitaba aire fresco, y ella sabía que era su forma de darle privacidad sin dejarla completamente desprotegida. Él se había quedado río arriba, de espaldas, dándole espacio mientras ella se lavaba en el agua helada. ¿Por qué haces esto realmente?, preguntó Ivana, su voz apenas audible sobre el murmullo del agua. Damián no se volvió, pero su espalda se tensó ligeramente. Ya te lo dije, porque mereces justicia. No, insistió ella, sintiendo una extraña valentía crecer en su pecho. Hay manadas enteras siendo destruidas por injusticias, omegas muriendo cada día. ¿Por qué yo? ¿Por qué arriesgar tu misión, tu legión, por una desconocida? El silencio se extendió por largo rato. Ivana casi creyó que no respondería, pero entonces Damián habló, y su voz sonaba rota, porque hace 20 años no salvé a alguien que debí salvar, y he vivido con ese peso cada día desde entonces. Ivana salió del agua, secándose rápidamente y vistiéndose. Rodeó el árbol que los separaba y encontró a Damián sentado en una roca, mirando el horizonte con ojos que veían algo que ella no podía. «Cuéntame», pidió suavemente, sentándose a su lado. Damián la miró entonces, y por primera vez desde que lo conoció, Ivana vio vulnerabilidad en esos ojos plateados. Su nombre era Elena, dijo en voz baja. Era mi hermana menor, una omega dulce, gentil, que soñaba con ser maestra. Se enamoró del hijo del alfa de nuestra manada. También era su pareja predestinada, y él la amaba, o eso creímos. Ivana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía esta historia. Demasiadas omegas conocían esta historia. Pero el padre del muchacho tenía otros planes, continuó Damián, con la mandíbula apretada. Un compromiso político con otra manada. Poder, territorio, las cosas que siempre importan más que el amor para los alfas codiciosos. Y cuando llegó el momento de elegir, el muchacho rechazó a Elena, públicamente, brutalmente. «Damián, ella no sobrevivió», dijo él simplemente. El rechazo la destrozó. Duró 3 días en agonía antes de que su corazón simplemente se rindiera, y yo no pude hacer nada. Era joven. Acababa de ingresar a la 7ª Legión. Estaba en misiones al otro lado del continente. Cuando regresé, ya estaba muerta. Y juré ese día que nunca más vería a una omega sufrir así si estaba en mi poder evitarlo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Ivana ahora, no por ella, sino por él, por esa pérdida antigua que todavía sangraba. Entonces cuando te vi ahí, continuó Damián, volviéndose hacia ella y tomando su rostro entre sus manos, sola, congelándote,
abandonada por un cobarde que no merecía ni respirar tu aire. Vi a Elena, vi otra oportunidad. Y decidí que esta vez, esta maldita vez, la Omega sobreviviría. Tú sobrevivirías. Ivana no pensó, solo actuó. Se lanzó hacia adelante y abrazó a Damián con toda su fuerza, su pequeño cuerpo presionado contra el suyo masivo, y sintió como él se tensaba por un segundo antes de derretirse, sus brazos envolviéndola como si fuera lo más precioso del mundo. «Gracias», susurró ella contra su pecho. «Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca», respondió Damián, y era una promesa forjada en acero y sangre. «Nunca me rendiré contigo». Y en ese momento, algo cambió entre ellos, algo profundo e irreversible, porque Ivana Solís se dio cuenta de que ya no estaba agradecida solo porque él la había salvado. Estaba agradecida porque él existía, porque en un mundo de alfas crueles y manadas corruptas había un hombre que valoraba la justicia más que el poder, y su lobo interior, callada durante tanto tiempo, finalmente susurró una palabra que cambiaría todo: compañero. Pero Ivana no dijo nada, todavía no, porque primero tenía que sanar, y luego, cuando fuera más fuerte, cuando fuera digna, entonces tal vez, solo tal vez, podría atreverse a creer en ese susurro. Por ahora, solo se aferró a él y dejó que su calor ahuyentara los fantasmas del pasado. La segunda semana trajo cambios significativos. Ivana comenzó a entrenar. Al principio, Mateo había protestado, insistiendo en que necesitaba más tiempo para sanar completamente, pero Ivana había sido firme. No quería ser una carga, no quería ser la Omega frágil que necesitaba protección constante. Quería ser fuerte, necesitaba ser fuerte, y Damián la había apoyado. «Si quiere entrenar, entrena», había dicho con tono que no admitía discusión, pero empezamos despacio. Nada de combate todavía, solo movimiento, recuperación. Así que cada mañana, antes del amanecer, Ivana corría. Al principio apenas podía trotar 100 metros sin quedarse sin aliento, pero Damián corría con ella, siempre a su lado, ajustando su paso al de ella, animándola con palabras suaves cuando quería rendirse. «Un paso más, pequeña. Solo uno más. Ahí está, eres más fuerte de lo que crees». Y lentamente, dolorosamente, Ivana comenzó a creer en esas palabras. Luego venía el entrenamiento de fuerza. Rafael se había ofrecido como entrenador y resultó ser sorprendentemente paciente. Le enseñó posturas básicas, cómo mover su peso, cómo usar su tamaño pequeño como ventaja en lugar de debilidad. «Los lobos grandes como nosotros somos fuertes, sí», explicó Rafael mientras la guiaba a través de una serie de movimientos, «pero somos lentos para girar. Un oponente pequeño y rápido puede destrozarnos si sabe dónde golpear. Bajo las costillas, detrás de las rodillas, la garganta si puedes alcanzarla». Ivana absorbía cada lección como esponja, y cuando finalmente logró derribar a Rafael, con ayuda y algo de trampa, pero derribarlo al fin, la sensación de victoria la dejó sin aliento. «Lo hice», gritó mirando al guerrero en el suelo con ojos brillantes. Rafael rió, orgulloso. «Sí, princesa, lo hiciste. Ahora ayúdame a levantarme antes de que el comandante me vea en el piso y decida que soy un mal maestro». Pero Damián ya los había visto. Estaba apoyado contra un árbol cercano, los brazos cruzados, y en su rostro había una expresión que Ivana no pudo descifrar completamente. Orgullo, sí, pero también algo más oscuro, más posesivo. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse, y ese hilo invisible entre ellos se tensó hasta casi vibrar. «Compañero», susurró su loba de nuevo, más fuerte esta vez, más segura. Ivana rompió el contacto visual primero, sonrojándose sin razón aparente, pero podía sentir la mirada de Damián sobre ella mientras se alejaba, cálida como fuego líquido en su piel. Las noches se volvieron más difíciles, no porque tuviera pesadillas, sino porque cada vez era más consciente de Damián durmiendo junto a ella, de cómo su cuerpo anhelaba estar más cerca, de cómo su lobo raspaba contra las paredes de su alma, exigiendo que reconocieran el vínculo que estaba formándose. Porque ahora Ivana lo sabía con certeza. Damián Salvatore era su verdadera pareja predestinada, no Caleb. Nunca había sido Caleb. Eso había sido solo un error cruel del destino, o quizás una prueba. Pero esto era real, profundo, inevitable como la marea. El problema era que no sabía si Damián lo sentía también. Oh, él era protector, atento, gentil de maneras que contradecían su reputación de guerrero implacable, pero nunca había insinuado nada más allá de preocupación fraternal. ¿Y si ella estaba equivocada? ¿Y si su lobo, dañada y desesperada, solo se estaba aferrando al primer alfa amable que encontraba?
Ivana guardó silencio sobre sus sentimientos. Era demasiado pronto. Demasiado complicado. Primero venía la cumbre. Primero venía la justicia. Después vería. La tercera semana llegó demasiado rápido. Súbitamente, la cumbre de Alfas estaba a solo 3 días de distancia, y la tensión en el campamento era palpable. Damián se volvió más serio, más enfocado. Pasaba horas revisando mapas, coordinando con contactos secretos, planificando cada detalle de lo que estaba por venir. Ivana lo observaba desde lejos, viendo la transformación del hombre que conocía en el comandante legendario que el mundo temía. Era aterrador y hermoso, y ella no podía apartar la mirada. 2 noches antes de partir hacia la capital, Damián finalmente la llamó a su tienda. Era la primera vez que estaban completamente solos desde la conversación junto al arroyo. «Siéntate», dijo él, señalando las pieles junto al pequeño fuego que ardía en el centro de la tienda. Ivana obedeció, con el corazón latiendo erráticamente. Damián se sentó frente a ella, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. «Necesito que entiendas lo que va a pasar en la cumbre», comenzó sin preámbulos. «Habrá más de 50 alfas allí. Algunos son aliados, la mayoría son neutrales, y unos pocos son tan corruptos como Caleb». «Lo sé», dijo Ivana suavemente. «He escuchado las historias». «Las historias no le hacen justicia a la realidad», respondió Damián con voz tensa. «Es un nido de víboras políticas, todos jugando juegos de poder, formando alianzas, destruyendo enemigos, y cuando aparezcamos allí, con la 7ª Legión respaldándote, causaremos un escándalo». «¿Te arrepientes?», preguntó Ivana antes de poder contenerse. «¿De haberme salvado? Porque si esto va a causarte problemas, puedo...». «No termines esa oración», la interrumpió Damián, y había fuego en sus ojos. «Jamás me arrepentiré de haberte salvado. Lo que me preocupa es tu seguridad. Caleb no es el único alfa que ve a las omegas como desechables. Habrá otros que lo defenderán solo por principio, por mantener el status quo». «Entonces, ¿por qué llevarme?», preguntó Ivana, confundida. Damián se inclinó hacia adelante, y de repente el espacio entre ellos se sentía cargado, eléctrico. «Porque tú no eres desechable, eres evidencia viva de que el sistema está roto. Y porque cuando te presentes allí, con tu cabeza en alto, con la 7ª Legión declarando que eres digna de protección, obligaremos a todos esos alfas a cuestionar sus creencias, y algunos quizás cambien. Es mucho peso para poner sobre mis hombros», susurró Ivana. «Lo sé», dijo Damián suavemente, tomando sus manos entre las suyas. «Por eso no tienes que hacerlo sola. Estaré allí, cada segundo. Y si en algún momento es demasiado, si quieres irte, nos iremos, sin preguntas, sin juicios. Solo dime la palabra y te sacaré de allí». Ivana miró sus manos unidas. Las de él eran enormes, curtidas por la batalla, con cicatrices que contaban historias de dolor sobrevivido. Las suyas eran pequeñas, suaves excepto por los nuevos callos del entrenamiento, pero juntas se sentían correctas. «Quiero hacerlo», dijo finalmente, levantando la mirada hacia él. «Quiero que Caleb vea que no me destruyó. Quiero que Serafina sepa que su mentira no me mató. Quiero recuperar mi dignidad». Damián sonrió, y fue como el sol después de la tormenta. «Entonces la recuperarás, te lo prometo». Y sellaron esa promesa sin palabras, con las manos todavía entrelazadas, con el fuego reflejándose en sus ojos, con algo indecible pero innegable creciendo entre ellos. Ivana se durmió esa noche sintiendo que finalmente, después de tanto tiempo, estaba exactamente donde debía estar. En 2 días, su vida cambiaría para siempre. Pero por ahora, en este momento suspendido fuera del tiempo, era suficiente estar aquí, con él, segura, amada, aunque ninguno lo hubiera dicho todavía. Y mientras Damián Salvatore observaba a la omega dormida junto a él, con su cabello oscuro esparcido sobre las pieles y una expresión de paz que no había tenido cuando la encontró, él también hizo una promesa silenciosa: protegerla, vengarla, y si los dioses eran bondadosos, amarla como nunca nadie la había amado. Pero primero venía la cumbre. Y Damián Salvatore nunca había perdido una batalla. No empezaría ahora. El viaje hacia la capital tomó 2 días completos. La 7ª Legión se movía como sombras a través del bosque, evitando los caminos principales, manteniéndose invisibles para el mundo. Pero esta vez, Ivana no viajaba escondida en el centro del grupo como una carga a proteger. Viajaba junto a Damián, montando su propio caballo, un regalo de Mateo, con ropa nueva que la hacía sentir poderosa en lugar de frágil. Era un vestido de viaje, pero no como los que usaba en Luna de Plata. Este era de terciopelo negro con bordados plateados en forma de lobos corriendo,
con mangas largas y un corte que realzaba su figura sin ser inapropiado. Rafael había insistido en que necesitaba verse como la realeza que Damián pretendía presentarla. «No eres una omega común, princesa», había dicho mientras le ajustaba la capa forrada de piel. «Eres la protegida de la Séptima Legión. Eso te convierte en alguien importante. Actúa como tal». Ivana había intentado protestar, pero una mirada de Damián había silenciado sus objeciones. Y ahora, mientras cabalgaban bajo el cielo gris de invierno, se sentía diferente, más fuerte, como si la ropa exterior finalmente coincidiera con la guerrera que estaba creciendo en su interior. La capital, ciudad de los 3 picos, apareció ante ellos al atardecer del segundo día. Era imponente, construida en las laderas de 3 montañas que se elevaban como dedos de gigantes hacia el cielo. Las murallas eran de piedra negra, y las torres brillaban con antorchas que parecían estrellas caídas. Ivana nunca había visto nada tan magnífico. «Es hermosa», susurró, sin poder contener el asombro. «Es peligrosa», corrigió Damián junto a ella con voz tensa. «Cada piedra de esta ciudad ha visto traiciones, asesinatos, conspiraciones. No bajes la guardia ni un segundo. Y pase lo que pase, quédate cerca de mí». Ivana asintió, sintiendo cómo su estómago se retorcía de nervios. Esto era real. En cuestión de horas, vería a Caleb de nuevo, vería a Serafina, a toda la gente que la había condenado sin escucharla. Como si leyera sus pensamientos, Damián extendió la mano y tomó la suya, apretándola con fuerza. «Recuerda quién eres», dijo con voz baja pero férrea. «No eres la omega que ellos desecharon. Eres Ivana Solís, superviviente de lo imposible. Y están a punto de descubrir el error más grande de sus miserables vidas». El calor de sus palabras se instaló en el pecho de Ivana como brasas. Respiró profundamente, enderezó la espalda y levantó el mentón. Sí, ella era una superviviente, y era hora de que el mundo lo supiera. La cumbre se llevaba a cabo en el Palacio del Consejo, una estructura monumental en el corazón de la ciudad. Los guardias en las puertas reconocieron a Damián de inmediato. Sus ojos se abrieron con shock y algo parecido al terror, pero no se atrevieron a detenerlo. La reputación de la Séptima Legión los precedía. El gran salón era exactamente como Ivana lo había imaginado, opulento hasta la obscenidad. Techos abovedados con frescos de batallas antiguas, columnas de mármol talladas con runas de poder, candelabros de cristal que proyectaban luz dorada sobre la multitud de alfas reunidos. ¿Y qué multitud era? Ivana podía sentir el poder en el aire, denso y sofocante. Cada alfa emanaba dominancia, cada uno tratando de superar al otro en presencia. Era como estar en una habitación llena de depredadores, todos evaluándose mutuamente, decidiendo quién era presa y quién era competencia. Pero cuando Damián Salvatore entró en ese salón, con Ivana a su lado y la Séptima Legión detrás de él, el silencio cayó como guillotina. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Y en esos ojos, Ivana vio shock, miedo, curiosidad y, en algunos casos, odio puro. «¿Es él?», susurró alguien. «¿La Séptima Legión? ¿Están vivos? ¿Quién es la mujer?». Damián no prestó atención a los murmullos. Caminó con la confianza de un rey hacia el centro del salón, donde una mesa larga estaba preparada para el consejo. Y allí, sentado en una silla ornamentada, Ivana lo vio. Caleb Espino. Su antiguo compañero se veía exactamente igual. Cabello rubio corto, ojos dorados fríos, mandíbula cuadrada y expresión de arrogancia perpetua. Llevaba las insignias de su rango, el collar de alfa, los brazaletes de poder, la capa carmesí de luna de plata, y junto a él, pálida pero hermosa, estaba Serafina Cruz, su futuro esposa, la mujer que había mentido y condenado a Ivana a la muerte. Cuando los ojos de Caleb se encontraron con los de Ivana, algo pasó por su rostro. ¿Shock? ¿Culpa? ¿Rabia? Ivana no pudo descifrarlo. Pero lo que sí vio fue reconocimiento y miedo, porque ella estaba viva, y él no esperaba que lo estuviera. «Comandante Salvatore», dijo una voz resonante desde el extremo de la mesa. Era el gran Alfa Octavio Mendoza, el líder del consejo, un hombre anciano pero todavía imponente, con cabello blanco y ojos que habían visto siglos. «Es inesperado verte aquí. Creíamos que tú y tu legión habían perecido hace décadas». «Los rumores de nuestra muerte fueron muy exagerados», respondió Damián con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hemos estado ocupados, limpiando la basura que ustedes prefieren ignorar». Un murmullo incómodo recorrió el salón. Varios alfas intercambiaron miradas nerviosas. «¿Y la mujer?», preguntó Octavio, mirando a Ivana con curiosidad. «No reconozco su esencia». «¿Quién es?» «Esta», dijo Damián, colocando una mano protectora en la espalda de Ivana. «Es Ivana Solís, antigua miembro de la manada Luna de Plata».
Y la razón por la que estoy aquí. Caleb se puso de pie bruscamente, con el rostro repentinamente pálido. ¿Qué significa esto?, exigió, aunque su voz no sonaba tan segura como pretendía. Esa mujer es una criminal. ¿Fue condenada por intento de asesinato y sobrevivió a tu sentencia de muerte?, interrumpió Damián con voz peligrosamente suave. Sí, lo hizo, a pesar de tus mejores esfuerzos por asegurarte de que muriera congelada y olvidada. Ella envenenó a mi prometida, insistió Caleb señalando a Serafina. El juicio fue justo. La evidencia era clara. ¿Evidencia? Damián rió, pero no había humor en el sonido. ¿Te refieres al testimonio de la misma mujer que se beneficiaba de su desaparición? ¿Sin testigos? ¿Sin investigación real? ¿Sin siquiera permitirle defenderse? El gran Alfa Octavio levantó una mano, exigiendo silencio. Estas son acusaciones graves, comandante. ¿Tienes pruebas de irregularidades en el juicio de Luna de Plata? Tengo algo mejor, respondió Damián. Tengo la verdad. Y con un gesto, Mateo avanzó, llevando un pergamino enrollado. Lo desplegó sobre la mesa ante el consejo, y Ivana vio que estaba cubierto de escritura detallada y sellos oficiales. Durante las últimas 3 semanas, explicó Damián, mi legión ha estado investigando a la manada Luna de Plata, y descubrimos cosas fascinantes: contrabando de armas plateadas, alianzas secretas con cazadores, sobornos a oficiales del consejo, y lo más interesante, miró directamente a Serafina, y ella se encogió bajo su mirada. Descubrimos que Serafina Cruz tiene acceso a una colección privada de venenos, heredada de su abuela, una reconocida envenenadora antes de que la práctica fuera prohibida, y según nuestros informantes, ella misma se administró una dosis controlada de cicuta de luna la noche del banquete. El salón explotó en gritos, alfas levantándose de sus asientos, acusaciones volando, Serafina negando frenéticamente con la cabeza mientras Caleb la miraba con expresión de traición absoluta. «¡Mientes!», gritó Serafina, con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectas. «Nunca haría algo así. Esa Omega me odiaba. Quería eliminarme para quedarse con Caleb. ¿Entonces por qué?». La voz de Ivana cortó el caos como cuchillo. Era la primera vez que hablaba, y todos se volvieron hacia ella. «¿Por qué me odiarías tú a mí? Yo solo era una Omega de cocina, sin poder, sin rango. ¿Qué amenaza representaba para ti?». Serafina abrió la boca, pero no salieron palabras, porque la respuesta era obvia para todos ahora. «Sabías del vínculo predestinado», continuó Ivana, con voz cada vez más firme. «Sabías que Caleb nunca te amaría realmente porque su alma estaba atada a la mía. Entonces planeaste esto. Te envenenaste con una dosis que no te mataría. Me culpaste. Y convenciste a Caleb de que me eliminara. 2 pájaros de un tiro. Yo muerta, y tú convertida en víctima digna de compasión. Es absurdo», tartamudeó Serafina. «¿Lo es?», preguntó Mateo, avanzando con otro documento. «Porque aquí tengo el testimonio firmado de tu sirvienta personal, la que te ayudó a preparar el veneno, la que guardó silencio por miedo, pero que ahora, bajo protección del consejo, está dispuesta a testificar». Serafina palideció hasta parecer un fantasma, y Caleb la miraba ahora como si nunca la hubiera visto antes. «Serafina», susurró él, «dime que no es verdad, dime que no mentiste». Pero el silencio de ella fue respuesta suficiente. El gran Alfa Octavio golpeó su bastón contra el suelo exigiendo orden. «Alfa Caleb Espino», dijo con voz que hacía temblar las paredes. «¿Es verdad que rechazaste y condenaste a muerte a tu pareja predestinada basándote únicamente en el testimonio de esta mujer?». Caleb cerró los ojos, y por un momento pareció mucho más viejo. «Sí», admitió en voz baja, «lo hice. Creí que era lo correcto. Pensé que ella...». «Pensaste mal», interrumpió Octavio, «y por tu error, casi destruyes una vida inocente. ¿Sabes lo que eso significa?». Caleb asintió lentamente, con los hombros caídos en derrota. «Significa que has violado las leyes más sagradas de nuestra especie. Has rechazado un vínculo verdadero por ambición política. Has condenado sin pruebas. Has fallado como alfa. Yo...». Caleb levantó la mirada hacia Ivana, y por primera vez desde que lo conocía, ella vio remordimiento genuino en sus ojos. «Ivana, yo... lo siento, no sabía. Si hubiera sabido... Pero no sabías», dijo Ivana, y su voz era más fuerte de lo que jamás había sido, «porque nunca te molestaste en escucharme. Nunca me defendiste. Nunca dudaste de la palabra de ella porque yo era solo una Omega. Invisible. Desechable. Así que tus disculpas, Caleb Espino, no significan nada para mí ahora». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de silencio. Damián sonrió, orgulloso. «El consejo decidirá tu castigo», continuó Octavio. «Pero déjame ser claro, tu posición como alfa está bajo revisión». Y en cuanto a Serafina Cruz, miró a la mujer que ahora sollozaba abiertamente.
Serás juzgada por intento de asesinato mediante conspiración, y si el testimonio de tu sirvienta es verificado, pasarás el resto de tu vida en prisión. Guardias avanzaron para escoltar a Serafina fuera del salón. Ella gritó, suplicó, pero nadie la escuchó, y cuando pasó junto a Ivana, sus miradas se encontraron. Te odio, siseó Serafina. Siempre te odié. Lo sé, respondió Ivana simplemente, pero yo nunca te odié, solo te compadecí, porque tenías todo lo que yo quería, y aún así, no era suficiente para ti. Y esa verdad, más que cualquier otra cosa, pareció romper a Serafina completamente. Cuando se la llevaron, el salón permaneció en silencio, hasta que el gran Alfa Octavio habló de nuevo. Ivana Solís, has sufrido una injusticia terrible, y aunque no podemos devolver el tiempo, podemos ofrecerte compensación. ¿Qué deseas? ¿Territorio? ¿Rango? ¿Venganza contra quienes te hicieron daño? Ivana miró a todos los alfas reunidos. Luego miró a Caleb, quien todavía estaba de pie, destrozado, con los ojos llenos de lágrimas que nunca derramaría públicamente. Y finalmente miró a Damián, el hombre que la había salvado, que había creído en ella cuando nadie más lo hizo, que había peleado por ella sin pedir nada a cambio, y supo exactamente qué quería. No quiero venganza, dijo claramente. La venganza no sanará lo que se rompió. Solo quiero ser libre, libre del pasado, libre de Luna de Plata, libre para elegir mi propio camino. ¿Y qué camino eliges?, preguntó Octavio con gentileza. Ivana tomó la mano de Damián, entrelazando sus dedos con los de él. Elijo quedarme con la 7ª Legión, con el hombre que vio valor en mí cuando yo no podía verlo en mí misma. Si él me acepta. Todos los ojos se volvieron hacia Damián. Y por primera vez desde que entraron al salón, el comandante legendario pareció vulnerable. Ivana, dijo suavemente, volviéndose hacia ella, no tienes que hacer esto por gratitud. Te mereces más que... No es gratitud, interrumpió ella. Y había lágrimas en sus ojos, pero también certeza. Es elección. Te elijo a ti, Damián Salvatore, no porque me salvaste, sino porque me mostraste cómo salvarme a mí misma, porque me enseñaste que merezco amor, respeto, dignidad, porque... Respiró profundamente, porque mi loba te reconoce como nuestro verdadero compañero. Y esta vez, cuando digo que te elijo, lo digo con mi propia voz, libre, completa, tuya si me quieres. El silencio que siguió fue absoluto, y entonces Damián Salvatore, el guerrero que había visto 1000 batallas, que había sobrevivido a guerras y traiciones, que nunca había mostrado debilidad ante nadie, sonrió, una sonrisa genuina, brillante, que transformaba completamente su rostro. Si te quiero, repitió, como si las palabras fueran las más ridículas que hubiera escuchado. Ivana, te he querido desde el momento en que te vi intentando sobrevivir contra lo imposible. Te he querido cada día que te vi hacerte más fuerte. Te he querido tanto que me aterrorizaba perderte antes de poder decírtelo. Tomó su rostro entre sus manos. Gentil como siempre, mi loba, susurró, mi compañera, mi reina, sí, te acepto. Te elegiré cada día por el resto de mi vida si me dejas. Y ante un salón lleno de los alfas más poderosos del continente, ante su antiguo compañero que la había rechazado, ante el mundo entero, Damián Salvatore besó a Ivana Solís, y fue como llegar a casa después de estar perdida durante toda una vida. El salón explotó en aplausos. Incluso los alfas más cínicos no pudieron evitar ser movidos por la escena, porque había algo puro en esto, algo verdadero en un mundo lleno de mentiras. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando entrecortadamente, Ivana rió, un sonido de alegría pura que ella había olvidado que podía hacer. ¿Entonces qué?, preguntó, todavía en sus brazos. ¿Ahora soy parte oficial de la 7ª Legión? Ahora, corrigió Damián, eres su comandante, bueno, cocomandante, porque gobernaremos juntos, trabajaremos juntos, viviremos juntos. ¿Y qué hay de Caleb?, preguntó Ivana, mirando hacia donde su antiguo alfa seguía de pie, roto. ¿Qué le pasa a él? Damián también lo miró, y su expresión se endureció ligeramente. Eso lo decide el consejo, pero personalmente creo que perder a su verdadera compañera por su propia estupidez es castigo suficiente. Vivirá el resto de su vida sabiendo lo que destruyó. Ivana asintió. Sí, eso era justicia, no venganza, justicia. Hay algo más, dijo el gran Alfa Octavio levantándose. Ivana Solís, por haber sobrevivido a una injusticia que habría destruido a lobos más débiles, y por tu gracia al elegir perdón sobre venganza, este consejo te otorga el título de Dama de Honor. Es un título raro, reservado para quienes demuestran excepcional fortaleza de carácter. Lágrimas corrieron por las mejillas de Ivana, no de tristeza, de alivio, de validación. Y comandante Salvatore, continuó Octavio, la 7ª Legión será reconocida oficialmente como guardianes del Consejo.
Su trabajo para desmantelar la corrupción es invaluable. Tendrán nuestro apoyo completo. Damián inclinó la cabeza respetuosamente. Es un honor, Gran Alfa. Y así, en un solo día, todo cambió. Ivana Solís ya no era la Omega rechazada, era dama de honor, cocomandante de la 7ª Legión, y más importante que todos los títulos juntos, era amada. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Ivana. La 7ª Legión estableció un campamento semipermanente en las montañas del norte, un lugar hermoso de bosques profundos y lagos cristalinos. Construyeron cabañas, establecieron entrenamientos, crearon una comunidad de guerreros que se sentía más como familia que ejército. Y en el corazón de esa comunidad estaban Ivana y Damián. Su vínculo de compañeros se completó oficialmente durante la luna llena de primavera, en una ceremonia íntima ante la Legión. Cuando Damián la marcó, cuando sus almas finalmente se entrelazaron completamente, Ivana sintió algo que nunca había sentido con Caleb: totalidad. Su lobo interior, silenciosa durante tanto tiempo, finalmente cantó, y era hermoso. «Te amo», le había susurrado Damián esa noche, sosteniéndola mientras la luna brillaba sobre ellos. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». «Y yo te amo a ti», había respondido Ivana, trazando la línea de su mandíbula. «Mi salvador, mi compañero, mi hogar». Los meses se convirtieron en años. Ivana se convirtió en una guerrera formidable, entrenando junto a la Legión, participando en misiones para rescatar a otros Omegas en situaciones similares a la suya. Se convirtió en símbolo de esperanza para los vulnerables, prueba de que la justicia aún existía. Y cuando finalmente quedó embarazada, la celebración en el campamento duró 3 días completos. ¿Un cachorro?, había preguntado Damián, con ojos brillantes de lágrimas que finalmente dejó caer. ¿Vamos a tener un cachorro? 2. Según Mateo, había corregido Ivana con una sonrisa radiante. Gemelos. Damián había rugido de alegría, levantándola y girándola hasta que ella rió y le suplicó que la bajara antes de que se mareara. Sus hijos nacieron en el solsticio de invierno, un niño y una niña, fuertes, sanos, perfectos. Y cuando Ivana los sostuvo por primera vez, mirando sus pequeños rostros que eran la perfecta mezcla de ella y Damián, supo que había llegado al final de su viaje. No al final, al principio de uno nuevo. «¿Cómo los llamaremos?», preguntó Damián, sentado junto a ella en la cama, observando a sus hijos con adoración absoluta. Ivana pensó por un momento, luego sonrió. «Elena», dijo suavemente, mirando a su hija, «por tu hermana, para que su memoria viva a través de esta pequeña guerrera». Los ojos de Damián se llenaron de lágrimas nuevamente. «Gracias», susurró. «¿Y el niño?» «Mateo», decidió Ivana, «por el hombre que nos ayudó a ambos a sanar». Y así, en esa cabaña cálida en las montañas, rodeados de familia elegida en lugar de sangre, Ivana Solís finalmente encontró lo que siempre había buscado: paz, amor, hogar. A veces, cuando miraba atrás a esa noche en el Valle de los Lamentos, cuando estaba muriendo en la nieve, Ivana se maravillaba de cómo el destino funcionaba, porque había tenido que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque las cicatrices permanecerían para siempre, valió la pena. Cada segundo de dolor valió la pena por esto, por él, por ellos, por la familia que construyeron de las cenizas de su sufrimiento. Y cuando años después, una joven Omega llegó a su puerta, desterrada por su propia manada, con ojos llenos de desesperación y miedo, Ivana la recibió con brazos abiertos, porque ahora era su turno de ser el Salvador. Su turno de mostrar que el sufrimiento no era el final, solo el principio de algo mejor. Y el ciclo de sanación continuaba, una vida salvada a la vez, porque eso era lo que hacían las supervivientes. Sobrevivían, sanaban y ayudaban a otros a hacer lo mismo. Y mientras Ivana Salvatore, ya no Solís, nunca más Solís, miraba a su familia, a su legión, a todas las vidas que habían tocado, sonrió, porque esta, finalmente, era su historia de final feliz, y nadie, nunca más, podría quitársela. Si la travesía de Ivana ha resonado en tu corazón, si has sentido cada momento de su dolor y su triunfo, entonces ya eres parte de esta manada. Hay tantas historias más que contar, tantas almas que necesitan sanación, tantos amores que esperan ser descubiertos. Suscríbete y permanece con nosotros en este viaje. Y ahora te pregunto, querida lectora, si pudieras reescribir tu propia historia, ¿qué cambiarías? Si hubieras sufrido como Ivana, ¿podrías perdonar? Comparte tu verdad en los comentarios. Tu voz merece ser escuchada, porque todas somos supervivientes de nuestras propias batallas. Y juntas somos invencibles.